Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a José Antonio y a Luis, a uno por recibirnos y al otro por invitarme a esta conferencia. Bueno, hace muchos años di yo una conferencia sobre San Juan de Dios en la Escuela de Enfermería. Fue en mis inicios de docente. Fue en el año 1986. Han pasado muchos alumnos y mucho más estudios y mucha más tranquilidad en mi cabeza. El tema de San Juan de Dios siempre es un tema que me ha gustado, no solo porque él viviera aquí y fuera partícipe de Ceuta y de sus murallas, de ahí que este retrato en el que José Antonio hizo la cartelería de esta presentación esté puesta en el foso, ¿no? Cuando él acaba su periplo de soldado, recala en Ceuta con una pareja o un matrimonio noble con hijos, a los cuales ayuda porque caen enfermos y a través de esta ayuda salen de la enfermedad y les aporta algo de dinero cuando él hace parte de esa muralla que tapó esa gran puerta merínida que tenemos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Hoy vamos a hablar de esa antecesión a la enfermería. Por eso hice yo este cartel, ese foso tan preciosísimo, donde algo quedaría de San Juan de Dios y a mí me parece muy importante reflejarlo. Además, no solo lo conocemos los cristianos, sino que es algo que conoce toda la gente de Ceuta, primero por esto y después porque tenemos una parroquia que ayuda durante mucho tiempo a mucha gente, que es la parroquia de San Juan de Dios, en la cual yo me crié, ¿bien? Porque es de donde pertenezco y donde mi familia ha vivido desde siempre. Juan Ciudades Duarte es una persona que es Juan Joao Ciudades. Hay autores que lo colocan en Toledo, en un pueblo que ya no existe. La mayoría de las personas dicen que es de Monte Mor o Novo y que nace alrededor de 1495. Y lo que sí está claro es que fallece un 8 de marzo de 1550 en la ciudad de Granada, en lo que es el Palacio de los Pisa, palacete pequeño y muy bonito. Ya cuando él fallece tienen los terrenos que le ceden los jerónimos al lado de los actuales jerónimos, donde ahora mismo está el gran hospital de San Juan de Dios, pero que él no lo ve en construcción. Después ahí se mataron vivos entre Jerónimo y Juan de Diano por el espacio que tenían y por quién iba a ser, de quién, a quién iba a pertenecer. Al final eso fue a litigio y pertenece a los hermanos de San Juan de Dios y construyeron un murete hacia el 1720 que divide las dos grandes zonas de Jerónimo y de San Juan de Dios. Es algo muy bonito de ver, aunque casi todo ahora mismo está caído. Solo podemos explicar las normas de los cuidados por la percepción cristiana que se tuvo del cuidado. Abstraer a San Juan de Dios de la religión cristiana es difícil, no es imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque aparece en un momento donde el medievo ha caído, donde hay un resurgimiento de lo humano, donde empieza a haber un resurgimiento de la persona y donde de alguna forma un tanto novedosa, empieza a haber un cuidado que hoy llamaríamos holístico, un cuidado holístico que en aquel momento era darle pues un poco de comida, un poco de alimentos, un poco de calor, un poco de algo. Bien, entonces este hombre cambia esa percepción del cuidado con otras grandes especies, especies religiosos que aparecen, como son los obregones, los camilianos y posteriormente las hijas de la caridad con San Vicente de Paúl. No podemos olvidar que en este momento en Granada todavía está la persecución al otro, la alteridad es algo que se va a castigar durante tiempo. Y San Juan de Dios viene de una familia de judíos, ¿bien? Por lo que ahí siempre aparece un espacio de su vida que está algo cerrada, bien, oculta. Pero sí es verdad que ante eso hay algo que empieza a cambiar. Y hay algo que también cambia porque empiezan a tener una economía adecuada al medio en el que están. Esta economía, por supuesto, es de subsidios, es de ayudas, es de limosna y es de lo que cae. En algunos autores he leído que Juan de Dios, Juan Ciudadano, era un hombre culto. A mí me parece que no es que lo fuera, es que era muy culto. Alguien que en este siglo leía, escribía,
era capaz de entender y hablaba otro idioma más, además de ese latín vulgar y hasta incluso algo de latín culto, no me parece tan inculto. Lo que sí es verdad que no era religioso. La conversión religiosa se va produciendo poco a poco conforme va avanzando su mundo y va conociendo a otra gente en el camino. Esta es la portada de Guadalupe, es algo espectacular. Bien, sí se sabe que Juan de Dios estuvo en Guadalupe y está en Guadalupe porque su maestro, que es Juan de Ávila, le dice, ¿tú quieres cuidar? Pues vete y prepárate. El Juan de Ávila debía de ser un hombre de armas tomar, con las ideas claras y un concepto de la ayuda que iba más allá de ser altruista simplemente. Entonces, esto lo he recogido de Martínez Salace del 2006 y dice, conversión que culmina con el sermón del maestro Juan de Ávila en Granada el 20 de enero del 37. Si miramos otros autores y algunos libros de la Orden de San Juan de Dios, esto lo sitúan en el 39. Por lo tanto, vamos a tener siempre unos 2 o 3 años que nos están bailando ahí con respecto a cuándo es la conversión, cuándo lo ingresan como enfermo en el Hospital Real y cuándo sale después para el monasterio de Guadalupe. Lo alentó en el camino de la hospitalidad y lo envió peregrino a Guadalupe, donde se encontraba tal vez la mejor asistencia hospitalaria. Hay testigos escritos de que había 2 grandes hospitales en ese momento con unas mayordomías importantes, que eran quienes recogían todo lo que era la enfermería y el hospitalium, que era el Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona y el Hospital de Guadalupe. En este momento hay tantos tipos de hospitales en España que Felipe II tiene que hacer una recesión importante que después veremos con posterioridad. A Guadalupe me imagino que alguno habré ido, una ciudad arquitectónicamente preciosa. Merece la pena. Bien, encontramos este texto que dice, habéis de saber que el otro día cuando estuve en Córdoba, andando por la ciudad, aquí ya él ha salido de Guadalupe, o sea, ha estado hospitalizado, ha salido del Hospital Real de Granada, lo que hoy es el rectorado de la universidad. Llega a Guadalupe, se forma y sale, unos sitúan esta conversación en Córdoba, otros la sitúan en Baeza, por ahí anda la cosa, pero podemos encontrar diferentes espacios, ¿bien? Y dice que andando por la ciudad hallé una casa con muy gran necesidad, en que eran 2 doncellas y tenían el padre y la madre enfermos en la cama, y tullidos, 10 años había. Tan pobres y maltratados los vi que me quebraron el corazón, y desnudos y llenos de piojos y unas haces de pajas por cama. Socorrílos con lo que pude, porque andaba deprisa negociando con el maestro Ávila. Mas no les di como yo quisiera. Mandóme luego salir el maestro Ávila y que me volviese a Granada. Y con esta prisa dejé encomendadas estas pobres a ciertas personas y pusiéronlo en olvido o no quisieron o no pudieron. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, yo salí de Guadalupe, me fui a tal sitio porque fui a ver a mi maestro, a mi amigo. Y el otro le dijo, no te desvíes, que tú donde tienes que volver es a Granada. O sea que esa relación de amistad también es una relación de poderío, ¿no? Juan de Ávila debe ser un hombre con una fuerza innata para decirle al otro que tuviera cuidado y no se perdiera. Esto lo vemos a lo largo de todo el relato de su vida, porque por donde coge dinero lo suelta y bueno, la verdad es que, no sé, quien no crea en los milagros, no sé cómo este hombre pudo alentar tanto y hacer tanto en un momento donde los grandes nobles se acercaban dinero, pero no había nada más. Bien. Esto, bueno, es la Virgen del Carmen del año pasado, ¿no? Saliendo de la Plaza de África. Y hay 3 cosas que van a suceder en ese momento del Renacimiento, y es que va a existir algo más que el rezo. Ya el rezo no se utiliza como expiación de pecados. Yo no cuido al otro para expiar mis pecados, yo cuido al otro porque es un principio de caridad.
hay diferentes hospitales que van a depender de diferentes instituciones reales, de nobles, de la iglesia. Hay una gran extensión y además hay diferentes cuidadores. Tantos cuidadores hay que previamente ya los reyes católicos crearon lo que fue el protomedicato, para poner un poco orden, pues aún poniendo orden seguía siendo una locura. Bien, entonces estos cuidadores, por un lado, en el hospital siempre va a haber mujeres y hermanos hospitalarios. Hasta ese momento las mujeres que hay son mujeres, bueno, así, de aquella manera, se lo pasaban bien, entonces o iban al talego o iban a los hospitales. Esto se sigue manteniendo en Europa hasta el siglo XVIII, cuando aparecen las diaconisas de Kaiser, cuando aparece Theodor Fiedler, cuando aparece Florence Nightingale. ¿Por qué? Porque con la ruptura de la iglesia, con la reforma y con la contrarreforma, todos los hospitales que eran religiosos desaparecen. Entonces tienen que cuidar a la gente, que hacen lo mismo que hacían, llegan a los presos. Y los presos son los que cuidan, hasta que empieza a haber algo de suntuosidad. En los países católicos que empiezan a tener otra línea, empieza a haber otras figuras, pero eso aquí dura aproximadamente un siglo, bien, siglo finales del XV, llega hasta el XVII. A partir del XVIII, con la gran catarsis que se produjo en la medicina por el movimiento biologicista y por la medicina de salón, la enfermería se vuelve a reducir a cuidados muy básicos y a poco más. Bueno, ni cuidados básicos siquiera, porque eso lo hacían los familiares. ¿Bien? O sea que de alguna forma fue un momento importante. Bueno, pues para esto, para los técnicos tenían que pasar por examen del protomedicato. Esto aparece en el 15, está hasta el 16, desaparece, se retoma y ya en el 17, finales del 17, desaparece del todo. Esto se copia en Hispanoamérica, en Sudamérica, igual llega hasta Estados Unidos incluso, aunque todavía no era Estados Unidos, y ahí dura hasta el 19 casi. Hay físicos, médicos, cirujanos, boticarios, barberos, sangradores, parteras, especieros, administradores de clísteres, que eran específicos. Los clísteres eran evacuantes, ¿no? Además se utilizaban, al igual que la sangría, o te morías por arriba o te morías por abajo, porque vamos, a quien le pusieran dos clísteres y le hicieran dos sangrías, la tercera estaba listo. Esto, por ejemplo, es un relato de hospitales diferentes que había en la ciudad de Granada justo cuando Juan Ciudad o Juan de Dios abre su hospital, su primer hospital, que está en la calle Lucena. Bien, después se va a ir a Los Gómeres y después va a pasar a la Casa de los Pisas. Como veis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 más el Hospital Árabe, que el Hospital Árabe perdura en Granada hasta el siglo XVII, que lo cierran ya determinadamente, porque es un hospital que mantiene una población muy importante y quizás fuera el hospital más limpio que había en ese momento. A partir de aquí, la persona enferma empieza a generar la importancia. Es el centro de los cuidados. Por un lado vamos a tener un reduccionismo hospitalario que empieza con Felipe II, donde empieza a decir que no puede haber tantos hospitales, tantos pequeños hospitales, tantas pequeñas casas, porque necesitaban dinero y porque además de necesitar dinero no había ese espacio ni ese dinero. Y empiezan a unificar hospitales. En Granada se van a empezar a unificar y se van a quedar el Hospital Real, el Hospital Musulmán, el Hospital de San Juan de Dios. Después se sabe por crónicas de la ciudad que se van a seguir quedando algunos pequeños espacios. Va a haber un cambio de paradigma en la visión del pobre. El pobre ya no es alguien a quien hay que acoger. Las leyes empiezan a ir en contra del pobre. Entonces un pobre ya no es alguien al que tú vayas a cuidar. El pobre ya es alguien que la sociedad no lo ve bien. Por lo tanto, al pobre hay que buscarle un oficio y hay que buscarle un gremio que lo acoja.
La reforma protestante, que cambia la visión del enfermo de una forma completa. Los hospitales que pasan de asilo a reclusión. Empieza a haber los primeros hospitales, bueno, lo que duró hasta el siglo XX, ¿no? Eso lo hemos vivido todo cuando se quitan, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, que había gente que después no sabían cuáles eran sus casas ni sus espacios, porque esa reclusión han durado en España 5 siglos, que se dice pronto. Y la secularización. Si tú quieres trabajar en un hospital, ya puedes hacerlo de forma secular y empiezas a tener un poco de dinero y un poco de saber estar y de estar bien visto. Bien, esta foto es de Roma, de uno de los museos tan preciosos que tenemos. Bueno, que hay. Por fin ya Juan de Dios empieza a hablar y crea su nuevo hospital, donde he dicho que está situado al lado de los Jerónimos, en lo que es la calle de San Juan de Dios, un gran hospital. Y esto lo recoge Moreno Martínez y dice: viendo la necesidad de hacer un hospital mayor y contando ya con una comunidad de hermanos, Juan de Dios piensa en unos solares con algunas edificaciones derruidas pertenecientes al antiguo convento de Jerónimos. El maestro Ávila lo apoya en esta idea, informa favorablemente al arzobispo don Fernando Niño de Guevara y hace la gestión ante el prior de San Jerónimo, Fray Diego de Linares, a fin de que ceda los solares para la obra del hospital. Esto es en el año 1542, él muere en 1559 y los cimientos puestos, ¿sí? Pero, bueno, ahí está. El siguiente hospital que se construye es el de Lucena, que además tuvieron una gran bronca con los Jerónimos, porque con los Jerónimos a partir de esto empiezan a tener peleas por ver quién va a ser el jefe del hospital. Entonces en Lucena montan un hospital de sifilíticos. Como sabemos, los sifilíticos fueron tratados con mercuriales hasta hace 2 días. Y cuando a los pacientes se les da mercurio, pues por boca, provoca mucho problema gástrico. Entonces los pacientes iban echando babas y más babas y más saliva. Eso daba una impronta del paciente, bueno, un poco extraña y mala, ¿no? ¿Qué dijeron los Jerónimos? Que es que los pacientes que estaban en los hospitalarios estaban mal cuidados. Entonces tuvieron que recurrir otra vez a leyes, a patronazgo, y bueno, y vieron que no, que era algo que dependía del tratamiento que ellos podían tener. Así que de esta manera estoy aquí empeñado y cautivo por solo Jesucristo. Y debo más de 200 ducados de camisas y capotes y zapatos y sábanas y mantas y de otras muchas cosas. Y además de relatar esto, porque lo que se conserva de San Juan de Dios son 8 cartas, a Gutiérrez Lasso y a 3 o 4 damas de alta alcurnia y 3 cartas a Felipe II, donde además de decirle a qué dedica el dinero, le dice los tipos de enfermos que tiene. Tiña, lepra, tullidos, sifilíticos, mujeres, hombres, niños, peregrinos. Bien, hace un relato muy pormenorizado. Él en ningún momento recoge una mayordomía escrita, es decir, nunca dice este se va a dedicar a esto, sino que solo hace Antón Martín cuando él muere, cuando empieza a crear realmente lo que es la Orden San Juan de Diana, ¿bien? De todos los escritos de él. Pero sí tiene una gran relación con lo que aprende en Guadalupe, por un lado, y con los años de servicio a las milicias, ¿no? Porque sabemos que los militares para eso siempre han sido gente más ordenada. En el año 1540 va a escribir sus primeras funciones de enfermeros y cuidadores, pero no lo hace como un libro, como un reglamento, sino como una carta que le escribe a Gutiérrez Lasso. Bien, a partir de aquí, su vida de cuidado integral al otro es en tiempos de Felipe II, quien le va a dar dinero y especias para los hospitales que hay en Granada,
En Valencia y en Lisboa, el Hospital de Valencia es un gran lazareto que tienen, independiente del resto de los enfermos, y lo hace muy bien. En las órdenes juanderianas separan a los pacientes por, bueno, lo que hoy llamaríamos diagnósticos médicos y por enfermedades. Eso sirve de algún modo para que la lepra se parase, además de otras cosas que se hicieron en el siglo XIX. En el Concilio de Trento se propone la creación de archivos parroquiales, una de las cosas más importantes que se hicieron. Bueno, pues eso ya lo hacían los hermanos juanderianos en los archivos de enfermos y pertenencias. La caridad que se impone en el cuidado exige que fuera trabajo y no tan solo una expiación de pecados, y la filosofía de enfermería de San Juan de Dios va a contemplar cuidados amplios tanto de mente como de cuerpo. Y va a ser una obligación para todas las personas de la Orden de San Juan de Dios. Por lo que llegamos a que realmente lo que hace es una implementación en una forma de cuidar. Bien, en esta implementación podemos decir que entra dentro de lo que llamaríamos el paradigma humanístico. Tenemos esa visión de cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque la religión y los cuidados tienen una difícil separación en este momento, porque hay un abandono de los pobres, porque hay un crecimiento social, porque no hay espacios para indigentes, que no son pobres tal cual, se empieza a curar el cuerpo, el amor está en acción, hay un cambio de concepto de cuidado, las obras de misericordia se ponen un poco al día, y todo esto se recoge después de fallecer en lo que es el movimiento de la Contrarreforma. Y he acabado. Ceuta ha estado en la vida de muchos de los más grandes. Este es un sobrinillo mío. Gracias por su atención.